Hola a todos, soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de un alimento que me encanta. Vamos a hablar de las legumbres. Son baratas, son saludables, son multiusos en nuestra cocina, si es que lo tienen todo. Así que vamos a ver algunas curiosidades acerca de las legumbres, vamos a ver también cuáles son sus beneficios y algún pequeño contra que hay quien dice que puede tener, que sean antinutrientes. Veréis cómo no es tan importante como dicen. Y por último, también hablaremos de cómo sacarle el máximo partido en la cocina con algunas recetas originales, sencillas y sabrosas. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 27 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del podcast. Allí tenéis contenido adicional y además podéis participar de la conversación, dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para futuros programas. Como siempre, tenéis el enlace en las notas del episodio. Y además esta semana os recomiendo especialmente que os paséis por el Telegram porque acabo de sacar el curso del método del plato, orientado a nutrición saludable y a pérdida de peso, y en el canal de Telegram encontraréis un descuento especial. Y vamos ya con el programa de hoy. Como siempre voy a empezar por las novedades y aunque en este caso me acabo de hacer auto-spoiler, lo anuncio como novedad. Trompetas de fondo, por favor, es broma. Acabo de lanzar por fin mi curso del método del plato. No sabéis lo que me ha costado. Al final, como siempre, vas atando flecos de aquí y de allá, van surgiendo pequeños problemas y se va retrasando todo. Pues por fin lo he lanzado, la verdad es que estoy contentísimo, espero que le deis una oportunidad porque creo que os puede resultar muy útil. Y nada, también deseando que los primeros compradores pues me deis feedback a ver qué os parece. ¿Vale? No me quiero enrollar mucho, pero sí que os quiero dar 4 datos rápidos acerca del curso para que os hagáis una idea a ver si os puede interesar, ¿ok? Os cuento, es un curso que está grabado en audio principalmente, al final la duración aproximada son 3 horas y media de audio, más aparte 8 documentos complementarios en PDF, que son descargables con ideas del método del plato y otros temas, y simplemente deciros que se trata de un curso que va al grano. Cero paja, 100% material útil, ideas clave muy condensaditas, muy prácticas, con el objetivo, al final es lo que pretendemos todos con un curso, el objetivo final es facilitaros la vida. Conseguir ayudaros a que consigáis gestionar la dieta de una manera, iba a decir simple, pero digo ultra simple, porque al final es la gracia que tiene el método del plato, ¿no? Una herramienta para gestionar tu dieta, pues casi sin darte cuenta. Y ojo, esto no es por casualidad. Hoy justo me han dado un correo explicando la importancia de ponerse las cosas fáciles. La gracia del método es que te lo pone tan fácil que es casi inevitable que mejores tu dieta. Pero ojo, con esto ya acabo. El curso va mucho más allá del método del plato. Obviamente este es el punto de partida, pero hay otro mucho más material, pues hablando de control de cantidades, hablando de cómo controlar la calidad de los alimentos, la importancia y un sistema para variar tus recetas, gestionar mejor el tiempo que dedicas a la cocina, comer fuera de casa o cómo puedes hacerlo para permitirte algún caprichito de vez en cuando. Todo eso y otros tantos temas los encontráis en el curso. Si queréis más información, pasaos por la web planetadieta.com y ahí lo tenéis todo explicadito con detalle. Y lo voy a dejar aquí porque es que ya me lío y me pongo a hablar como un loco de mi libro, como suelen decir. Al final es comprensible, ¿no? Es un poco como un hijo que llevas meses trabajando, pues cuando por fin sale a la luz, pues tienes muchas ganas de hablar de ello. Pero bueno, me voy a contener y vamos a pasar directos al tema de hoy, que como ya os he avanzado son las legumbres.
Por si no lo sabéis, mañana, día 10 de febrero, es el Día Mundial de las Legumbres. Diría que está puesto este día desde el año 2015, 2016, por ahí. Creo que no sé si fue la OMS la que abrió la veda de que proclamáramos este día, que es el Día Internacional de las Legumbres. Al final el nombre es lo de menos. Lo importante es que pongamos en valor todas las bondades, los beneficios y la importancia de incluir legumbres en nuestra dieta. Yo sé que a la mayoría nos gustan, en España, sobre todo en el área mediterránea, las utilizamos muchísimo, pero creo que todo y con eso ni siquiera le damos todo el valor que realmente tienen. Así que el programa de hoy es tal cual el Día Mundial de las Legumbres para poner en valor, todas las bondades de este gran alimento que creo que explotamos poco. De hecho, fijaos si creo que se valora poco, que incluso existe mucha gente, sobre todo gurús de internet y pseudonutricionistas. Un nutricionista de verdad obviamente sabe que las legumbres son buenas, pero existe mucha gente que lanza mensajes del estilo que las legumbres engordan, ¿no? Es que llevan mucho hidrato de carbono, cuando precisamente probablemente los hidratos de carbono de las legumbres es el mejor carbohidrato que podemos comer. Luego os explicaré por qué. También nos dicen que si lleva antinutrientes, que si lleva toxinas que impiden que absorbamos ciertos nutrientes. Bueno, vale, si vamos a ir al detalle bioquímico, hay algunos componentes que podemos considerar antinutrientes, pero si nos vamos a la práctica, si nos vamos a la realidad, la cosa cambia mucho. No sé quién me puso hace poco el ejemplo de las guindillas, ¿no? Es que las guindillas llevan picante, con lo cual deberíamos tratarlas de malas, ¿no? Porque es una toxina, cuando el picante no ha demostrado tener nada de malo para la salud, ¿vale? Un poco va en esa línea. Como os digo, todo esto son sandeces. En la práctica, las legumbres son un pedazo de alimento y estoy seguro que aumentar tu contenido en legumbres de tu dieta te va a traer muchos más beneficios que riesgos. Yo, lo doy por hecho. ¿Y sabéis quién más los da por hecho? Y esto es un poco, muchas veces ha sido mi faro, mi guía en el mundo de las legumbres. Todos los que están implicados en el mundo del veganismo. Las personas veganas sí que aprecian las legumbres. Si os apetece descubrir platos de legumbres para chuparos los dedos, súper originales y en realidad de cualquier estilo, yo os aconsejo que sigáis a gente vegana, blogs de veganismo, webs de recetas. Son unos máquinas hablando de legumbres. Y una vez hecha esta introducción, ahora ya sí vamos a pasar a la chicha del programa de hoy y quiero empezar dándoos algunas curiosidades que, por cierto, yo tampoco sabía, pero bueno, preparándome un poquito el programa, pues he descubierto algunos detallitos muy interesantes sobre las legumbres. Os cuento. Lo primero es que las legumbres son uno de los alimentos más consumidos en el mundo y el motivo parece ser que es que proporcionan, al final llevan una buena proporción de proteína, pues es quizá la proteína más barata que podemos fabricar los humanos. Al final es un cultivo, obviamente, relativamente barato, relativamente sencillo de hacer en comparación a otros grandes cultivos, y por ahí este sería el motivo por el que se consumen tantísimas legumbres en el mundo. Y otro motivo es su antigüedad. Y es que parece que las legumbres fueron uno de los primeros cultivos realizados por humanos. En la zona de Israel ya se detectan restos de cultivos, indicios de que ahí se cultivó en el año 7000, 9000 antes de Cristo. Bueno, aquí me he columpiado, no sé si es 7000 o 9000 antes de Cristo o hace 7000, 9000 años. En cualquier caso, hace muchísimo tiempo, ¿vale? Como os digo, parece incluso que sea uno de los primeros cultivos. O sea que imaginaos si los humanos tenemos experiencia con las legumbres. Otra curiosidad que me ha llamado mucho la atención es que existen algunos alimentos, por el momento los llamaremos legumbres, que la mayoría de gente no sabe que son legumbres. Por ejemplo,
Uno que me encuentro muy habitualmente en la consulta, que la gente lo confunde con una verdura, son los guisantes. Los guisantes, luego veremos si los consideramos o no legumbres, porque aquí hay matices, pero de entrada la composición nutricional se aproxima mucho a la de las legumbres. De hecho, no me adelanto, no quiero adelantarme. Quedaros con esto, que los guisantes, en resumidas cuentas, son legumbres, porque provienen de plantas que dan legumbres y tienen la composición nutricional similar. Otra planta que está, bueno, esto sí que pasa inadvertido para casi todo el mundo, los cacahuetes. Los cacahuetes, que tratamos de frutos secos, también son legumbres. Otra más, los altramuces, que ya sabéis que los andaluces son muy graciosos con los altramuces, que los llaman chochos. Buenísimo el nombre. Pues los chochos, los altramuces, también son legumbres. Un pedazo de aperitivo saludable para cualquier sábado, cualquier domingo, que vamos, si os gusta yo, os lo recomiendo por saludable. Desde luego, muy por delante de tomaros unas patatitas fritas o unos frutitos secos de estos fritos hasta arriba de porquería industrial. Y por último, otro que me ha llamado la atención también es la soja. Pero me refiero a la soja completa, los brotes de soja, el germinado de soja, al final no deja de ser la propia legumbre germinada. Lo que nos comemos es la parte más de planta, no tanto la legumbre. Tampoco entraría en la parte de legumbre la leche de soja. Al final la leche de soja y todos los derivados que hay, que si yogures, que si mil historias, son procesados que derivan de la soja, pero de soja no tienen ni un pelo, ¿vale? Y por tanto no podemos decir que son legumbres porque no se parecen nutricionalmente absolutamente en nada. Será todo lo derivado de la soja que quieras, pero no es una legumbre, mientras que la soja sí que lo es. Y ahora quiero matizar esto que comentaba de que si los guisantes son legumbres, si sí, si no. Lo que vamos a hacer va a ser dejar claro qué son exactamente las legumbres. Porque como veis, muchos de nosotros no lo sabemos a ciencia cierta. Y esto lo vamos a ver en comparación a otra palabra que son las plantas leguminosas. No son lo mismo las leguminosas que las legumbres. Veréis, las leguminosas son las plantas a partir de las cuales se cosechan las legumbres. Tenemos la planta leguminosa y esta da un fruto en forma de legumbre, ¿vale? Ahora sí, las legumbres son esos frutos que dan las leguminosas y que típicamente pues están compuestos por una vaina, ¿vale?, con una semilla en su interior o una hilera de semillas, como por ejemplo las judías verdes, y que se consumen secas. Luego está claro que nosotros las podemos hervir o las podremos envasar ya hervidas, lo que queramos, pero el fruto, tal cual lo sacamos de la planta y nos lo llevamos a casa, es un fruto seco que proviene de las leguminosas. Eso sería concretamente la definición más exacta de legumbres. Y aquí está el matiz. Existen algunas plantas leguminosas que dan frutos a priori legumbres, pero que gastronómicamente pues no consideramos legumbres. Yo no sé quién ha hecho esa clasificación, no sé si es buena o mala, probablemente no importe. El caso es que cuando buscas por internet hay un montón de alimentos que, aunque nutricionalmente se parezcan a las legumbres porque vienen de plantas leguminosas, no son considerados legumbres. Por ejemplo, aquí entrarían los guisantes. Los guisantes, aunque sean para mí una legumbre, pues no se considera legumbre, sino que se considera hortaliza. Y lo mismo sucede con las judías verdes. Las judías verdes, la planta de la judía verde, lo que sea, yo no lo sé, pero es una leguminosa y dentro lleva pues todas las semillitas que consideramos como hortalizas, pero en realidad tendrían una composición similar a las legumbres. Lo mismo sucede con los altramuces que comentábamos, los chochos. Qué bien me ha quedado esto. Vale, siguiente leguminosa que tampoco consideramos legumbre o digamos que sería ahí borderline, la soja. La soja se considera, la verdad es que no sé exactamente qué se considera, lo que sí que os puedo decir, y esto es lo relevante, es que nutricionalmente es como una legumbre, hidrato de carbono de calidad, proteína de calidad, pero que no se considera legumbre. Quizá entraría más en el tema de las hortalizas.
Y por supuesto no hablemos ya de los procesados o los germinados, ¿vale? Y por último, los cacahuetes. Aquí yo creo que nadie tendrá ninguna duda. Los cacahuetes todo el mundo los considera frutos secos, pero que sepáis que se parece mucho, es que es una legumbre nutricionalmente hablando. Lo mismo que sucede con los garbanzos. Ojo con esos garbanzos que nos cuelan en los paquetitos de frutos secos. No es un fruto seco. Un garbanzo, pues, gastronómicamente a lo mejor es un fruto seco, pero nutricionalmente es una legumbre. Lo mismo sucede con los famosos quicos. No sé cómo los llamaréis en vuestra tierra, porque me consta que en cada sitio los llaman de una manera. Pero son esos granos de maíz. Son granos de maíz fritos que nos los cuelan como frutos secos. Tampoco es un fruto seco. Recordad, aunque no sea el tema de hoy, que los frutos secos son las nueces, las avellanas, los pistachos, los cacahuetes, bueno, los típicos. Y ahora, una vez ya hemos centrado un poquito qué son las legumbres, ya conocemos algunas curiosidades sobre ellas que podemos colarle a nuestro cuñado en alguna conversación, vamos a hablar ahora de beneficios de las legumbres, que ojo, son unos cuantos. Lo primero, a nivel nutricional, a nivel de nutrientes y micronutrientes que llevan las legumbres en su composición. Lleva muchísimos nutrientes, ¿vale? A destacar, primero, los hidratos de carbono, que resulta que son hidratos de carbono de absorción lenta, porque siempre son integrales. El concepto de integral en realidad no aplica a las legumbres. El concepto de integral es para referirse a los cereales, ¿vale? Si coges el cereal completo es integral, si le quitas la fibra y le dejas solo la parte de almidón, pues se considera cereal refinado. Las legumbres, como no existe esta distinción, integral, no integral, refinado y tal, básicamente siempre son un hidrato de carbono que lleva fibra, por tanto lo consideramos integral y es de absorción lenta. Justamente lo que mejor le sienta a nuestro metabolismo de los hidratos de carbono. Por ejemplo, en este sentido, las legumbres serían perfectas para pacientes con diabetes, ¿vale? Porque no va a hacer un gran pico de glucosa en sangre una vez comamos, sino que va a ser una absorción más lentita, más tranquilita, más relajada para nuestro páncreas. Otra cosa importante que llevan las legumbres son los micronutrientes. Micronutrientes a porrillo, como se suele decir. Vitaminas del grupo B, magnesio, calcio, fósforo, potasio, hierro, ácido fólico, bueno, como muchos otros vegetales, diréis. Pues simplemente que os conste que las legumbres también llevan todo ese pack de micronutrientes, vitaminas y otros detallitos interesantes. Y por último, a nivel nutricional, las proteínas también destacan porque, aunque habitualmente las metamos dentro del grupo de los hidratos de carbono, por ejemplo, a efectos de método del plato, los que os hagáis el curso, veréis que yo las legumbres las incluyo dentro de del plato, la parte del plato reservada para hidratos de carbono, aunque en realidad las legumbres llevan un porcentaje, no la mayoría, pero sí un porcentaje importante de proteínas. Al final esto es porque el método del plato es una herramienta práctica, no es una ley nutricional ni se basa en ningún concepto bioquímico nutricional, se basa en la práctica, en ayudar a organizarte. Pero, en cualquier caso, las pongamos donde las pongamos, obviamente llevan de todo, llevan carbohidratos, llevan proteínas, pero sí que es destacable como carbohidrato, como alimento que lleva mucho carbohidrato, pero también lleva proteína. Esto no es lo típico. ¿Vale? Por ejemplo, los cereales, que también llevan una parte de proteína, llevan mucha menos proporción de proteína que las legumbres. Os cuento algunas de las legumbres que más porcentaje de proteína llevan. Y ojo, que hay sorpresas, ¿eh? Yo me he llevado sorpresas. Primero, una de las legumbres que más proteínas lleva son los altramuces. Llevan prácticamente un 36% de cantidad de proteína, o sea, una barbaridad. Siguiente legumbre destacada por sus proteínas, la soja seca, 35% de proteína. Ojo, ya sabéis, la leche no, la leche de soja, los germinados de soja tampoco, los llamados brotes, y obviamente si luego la legumbre, por ejemplo yo la
La soja la compro seca, soja de esta, ¿cómo le llaman? Texturizada, que luego pues tú ya metes en agua o en un guiso o lo que sea. Obviamente cuando esa soja se rehidrata, obviamente tiene menos porcentaje de proteína, porque gana agua. Es decir, el contenido proteico es el mismo, pero el porcentaje sería menor al 35%. Siguiente legumbre con una buena cantidad de proteínas, las lentejas, 23% de proteína. Varía según la variedad de lentejas, pero en general en torno al 20%. Luego tenemos todo tipo de judías blancas, pintas, también los garbanzos e incluso los guisantes secos, que llevan del orden de un 20% de proteína. Y por último también tenemos el tempé, que lleva del orden de un 18% de proteínas. En general todas andan por ahí, las hay del 10-15%, pero bueno, estas son en general las que más proteína llevan. Y vamos a cambiar ahora de tercio y vamos a ver otros aspectos que son beneficiosos de las legumbres, pero a otros niveles distintos a la composición nutricional. Aquí quiero destacar algo que, por cierto, también destaca la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es que las proteínas son increíblemente importantes en países más pobres donde tienen menos acceso a otro tipo de fuentes de proteínas. Pues países pobres, obviamente, no tienen tanto acceso a carne, no tienen tanto acceso a pescado, no tienen tanto acceso a huevo, y como las proteínas son un nutriente, un macronutriente absolutamente imprescindible para vivir, sin proteínas nos desnutrimos y nos morimos. No sé si os suena, por ejemplo, eso típico que vemos en la tele a veces, los pobrecitos niños africanos que tienen comida, pero están desnutridos y tienen ese barrigón, ¿no? Les sale un barrigón grande. Eso es el típico perfil de desnutrición proteica. Tienen suficientes calorías, pero no suficientes proteínas, y por tanto sufren consecuencias desastrosas a nivel de salud. De hecho, lo consideramos desnutrición. Pues en todos esos países que tienen menos acceso a proteína de calidad, pues allí cobra especial importancia las legumbres, porque como os dije, son proteínas muy baratas y muy sencillas de obtener. No solo eso, y ahora ya paso a los beneficios a nivel medioambiental, es que las legumbres son probablemente las proteínas que menos impacto generan para el medio ambiente. Primero, porque mejoran la fertilidad del suelo allí donde se cultivan. Al parecer, fijan el nitrógeno de una manera, digamos que lo reaprovechan, ese nutriente que tanto necesita la tierra, para mantener la propia tierra fértil. De manera que hay muchos sitios en los que después de hacer un par de cultivos intensivos que desgastan más la tierra, luego en esa misma tierra meten legumbre y la tierra se recupera. Es decir, ayuda a mantener el terreno fértil. Y por otro lado, si lo comparamos a los costes medioambientales de obtener 1 gramo de proteína de carne en comparación a obtener 1 gramo de proteína de legumbre, pues la diferencia en calentamiento global por gases de efecto invernadero, en consumo de agua, en consumo de nitrógeno, en no sé cuántas variables, las legumbres ganan, vamos, de calle, ¿vale? Así que, ya digo, no solo a nivel nutricional es importante, sino a nivel poblacional, a nivel social, desde un punto de vista mundial y a nivel medioambiental. Por último, también, y esto lo dije al inicio, las legumbres tienen unos beneficios gastronómicos que para mí son brutales. Y esto es muy importante, porque a veces lo pasamos por alto cuando queremos cuidar la dieta, incluso perder peso. Pero tener un buen bagaje gastronómico, saber recetas saludables, variadas y sabrosas, es una habilidad crucial para mantener una dieta saludable a largo plazo. Nadie come saludable si solo sabe 3 recetas sota, caballo y rey y son aburridas e insípidas. Y aquí las legumbres tienen mucho que decir, mucho que aportar. Por ejemplo, se pueden comer en frío. Típicamente en verano, la ensalada de legumbres de lo que quieras. Una ensalada de lentejas con un poquito de curry, con un poquito de cúrcuma. O una ensalada sencilla con aceite y vinagre, ¿vale?
buenísimas las legumbres en frío, o las podemos comer en caliente. Todo tipo de guisos. Las famosas lentejas de la abuela, o un guiso de judías, judías blancas, judías pintas, o para acompañar a modo de guarnición cualquier otro guiso. Justamente ayer hice un guiso de pescado, patatita, pescado, verdurita, y le puse un poquito de guisantes. Pues oye, genial las legumbres también en caliente. Además, también para cuando no tenemos tiempo, las podemos comprar ya cocidas. Son un pedazo de comodín para tener en la despensa. Tu botecito ahí, yo siempre tengo uno de garbanzos, uno de judías blancas, por supuesto guisantes, lentejas. Y a la mínima que no tengo tiempo para cocinar, pues oye, me saco el botecito y en 5 minutos tengo una comida buenísima, ¿vale? Y luego, aparte, digamos, esto es usar las verduras no en crudo, sino en bruto. Las legumbres en bruto. Pero ojo, porque también existen derivados alimentarios de las legumbres que son de muy buena calidad. Pues, por ejemplo, legumbres germinadas o harinas a base de legumbre. Ahora se lleva muchísimo incluso la pasta. Ayer compré yo unos macarrones hechos de lentejas que a mis hijas les encantaron. Pues oye, también podemos aprovechar para reducir un poco de cereal en nuestra dieta. Tanto pan, tanta galleta, tanta pasta. Pues oye, cambia un poco de pasta por pasta de legumbre. Si es que hidrato de carbono de calidad, 100% integral y con proteína. ¿Qué más se puede pedir? ¿Vale? Buenísimas a nivel gastronómico. Y con esto ya termino este pequeño apartado gastronómico del programa, hablando de los patés vegetales. Ya sabéis, el más famoso, el hummus. También hay patés de berenjena, patés de altramuces, incluso paté de... es que de lo que queráis. Mi madre hizo uno que se inventó ella de judía blanca que estaba buenísima. Al final todo se basa en lo mismo. Aplastar y triturar la legumbre y sazonarla con alguna especie para que esté buena. Os recomiendo que, si os interesa como alternativa a vuestros bocadillos, por ejemplo, que echéis un vistazo en la red buscando patés vegetales, que vais a encontrar infinidad de ellos, muchos, muy buenos y muy, ¿cómo decirlo?, con un toque original, ¿no?, que a veces sirve para quedar bien con un invitado, ¿eh? Os lo recomiendo, buscarlo, patés vegetales a base de legumbre, ¿vale? Y con esto vamos a dejar atrás ya los beneficios de las legumbres. Bueno, perdón, me queda uno. Ya he comentado que son baratas y esto tiene beneficios a nivel de población, ¿no? Son las proteínas del tercer mundo, las proteínas casi ideales del tercer mundo. Pobrecicos míos, no es que yo quiera darles solo legumbres, pero es su salvavidas y es lo que hay, ¿vale? Pero ojo, porque para nosotros también son muy baratas. Y al final el gramo de proteína más caro es el de carne y el de pescado. Yo siempre digo que prácticamente el 100% de la población, al menos el 100% de los que pasan por mi consulta, se benefician de una u otra forma de reducir proteína de la carne y aumentar proteína de la legumbre. Ahí también entraría seguramente aumentar proteína de pescado y aumentar también proteína de huevo. Pero en concreto, de todas estas, la más barata, para más INRI, es la legumbre. Así que yo creo que a estas alturas ya tenéis claro que las legumbres son saludables, son baratas, son beneficiosas para el medio ambiente, son un comodín multiusos a nivel gastronómico. Yo creo que ya entendéis por qué le he dedicado un programa a las legumbres y por qué en algún momento alguien muy inteligente decidió crear un Día Mundial de las Legumbres. Desde luego, me quito el sombrero, ole él, porque fíjate, nos ha servido de excusa para tener este programa y divulgar un poquito sobre este fantástico alimento. Y por último, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Yo creo que ya sabéis que me gustan las legumbres, que soy un fanático de ellas y las promuevo, pero también tienen un lado malo. No, en la práctica no es tan así, pero si vamos a ver la cara bonita, yo creo que también nos toca analizar la cara amarga. ¿Cuáles serían entonces estos pequeños contras, déficits o riesgos de consumir legumbres? Lo primero, y de esto saben mucho los veganos, es que la proteína que lleva la legumbre no es una proteína
completa. Esto merece explicación. Resulta que las proteínas que están compuestas por aminoácidos, básicamente esos son las proteínas, unos macronutrientes compuestos de aminoácidos, de forma muy simplificada, resulta que existen algunos aminoácidos que llamamos esenciales, ¿vale? Y los llamamos esenciales porque nuestro cuerpo no los puede fabricar. Es decir, hay algunos aminoácidos que podemos obtenerlos a partir de otros. Incluso hay algunos aminoácidos que podemos fabricar a partir de la glucosa. Hay mucha gente que no sabe esto. De hecho, la mayoría de aminoácidos, pues puedo convertir de uno a otro sin ningún problema. Con lo cual, si yo como aminoácido A y me falta aminoácido B, pues transformo el primero en el segundo y a correr. Pero no sucede lo mismo con los aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos no podemos fabricarlos y los tenemos que sacar sí o sí de la dieta. No queda otra opción. Y, por tanto, si no los consumimos en la dieta, pues vamos a tener un déficit de esos aminoácidos y a efectos prácticos, pues podemos tener una desnutrición proteica. Esto, quizá lo habéis escuchado, este concepto, con el concepto de proteínas de alto valor biológico, que típicamente se asocia a las proteínas animales, carne, huevo, pescado. Cuando decimos que un alimento lleva proteínas de alto valor biológico, nos referimos a que lleva suficiente cantidad de aminoácidos esenciales. Es decir, comiendo ese alimento tienes todos los aminoácidos, todo el aporte proteico que necesitas, ¿vale? Cumples tus requerimientos. Sin embargo, no sucede esto con las legumbres. Las legumbres son lo que se dice, no me gusta el nombre, proteína de bajo valor biológico porque no son completas. Para completarlas es tan sencillo como mezclar legumbres con otras fuentes vegetales de proteína. Si comes legumbres con cereales, tienes proteína completa. Si tienes legumbres con frutos secos, tienes proteína completa. Y hay algunas otras estrategias más, pero bueno, yo creo que ya no merece la pena entrar tan al detalle. El caso es que sepáis que, aunque la proteína de la legumbre no sea completa, ni mucho menos tiene que preocuparos. Y tampoco vayáis a pensar que hay que mezclar las proteínas en el mismo plato. Si en tu dieta incluyes cereales y en tu dieta incluyes legumbres, aunque sean platos separados, tú obtienes todos los aminoácidos que necesitas. Ojo, que de vez en cuando siempre hay alguien que te suelta esa de no, pero es que el plato de lentejas tiene que ser con arroz obligatorio para tener proteína completa. A ver, que vivimos en un mundo donde nos salen las proteínas por las orejas. Que el problema que tenemos es que consumimos comida de más, proteínas de más. ¿Qué problema va a haber en que no mezcles las proteínas? Las puedes mezclar si el plato te encaja. A mí, desde luego, yo a mis hijas les pongo las lentejas con arroz porque les encantan, pero no porque tenga que darles proteínas completas. Ya tienen proteína completa de sobra, por otro lado, o incluso, que no lo somos, pero si en casa fuéramos veganos, no hay ningún problema. Tú puedes vivir con proteína vegetal siempre y cuando en tu dieta incluyas legumbres, cereales y frutos secos. Lo que no puedes ser es vegano solo de legumbres. Eso sí que no es. Eso a la larga te daría problemas. O vegano solo de cereales. Eso te daría a la larga un déficit de aminoácidos esenciales, ¿vale? Así que ya veis que realmente este problema no es tan importante. Desde luego yo os diría que lo tratéis como simple curiosidad. A efectos prácticos. En el medio en el que vivimos los occidentales, podemos comer legumbres sin preocuparnos de si tienen o no tienen todos los aminoácidos. Segundo punto negativo que pueden tener las legumbres. Y esto sí que por desgracia afecta a más gente. Y es que al ser alimentos ricos en fibra, también llevan algunos otros azúcares fermentables, son de relativa difícil digestión. Y esto no tiene nada de malo más que a la gente que le sienta mal. A mí, que me sientan perfectamente, pues me da igual que sean de fácil o difícil digestión. Yo tengo unas buenas digestiones, puedo hincharme a legumbres y no tengo ningún problema. Pero por desgracia hay mucha gente que le sientan mal y cuando las toman poco cocinadas o cuando las toman en más cantidad de lo habitual, pues enseguida ya sabéis, flatulencias, se hincha la barriga, retortijones y bueno, pueden molestar. Si ese es vuestro caso, yo os animo a que vayáis primero a un médico a ver un poco qué puede estar pasando, que no sea otro problema, y luego sobre todo a un nutricionista que os ayude a organizar un poco la dieta.
Básicamente porque lo fácil, lo que hace la mayoría es, ¿me sienta mal la legumbre? No como, me las quito de un tirón. Claro, esta es la vía fácil, pero también es la vía más difícil a la larga. Porque limitas y llega un momento en el que te das cuenta que te has limitado tanto la dieta que no puedes ni seguirla de lo aburrida que es. Entonces, mi propuesta es que si las legumbres os sientan mal, que luchéis, que aprendáis, que os asesoréis para ver de qué manera podéis incluir al menos una pequeña parte, pero que os olvidéis de la estrategia automática de decir, no, pues me sientan mal, me cierro en banda las legumbres. Quizá la puedes tomar con menos piel, quizá puedes elegir tipo de legumbre con menos fibra, por ejemplo las lentejas rojas, esas tan pequeñitas, se toleran muy bien, quizá puedes optar por cocinarlas más tiempo de lo habitual, quizá simplemente tomar chafada en pequeña cantidad, da igual, hay diferentes estrategias, pero yo os animo a que insistáis y a que probéis antes de deshaceros de golpe de un alimento con tantos beneficios como estamos comentando, ¿vale? Y me queda el último contra, que es quizá el más polémico, el tema de los antinutrientes. Veréis, los antinutrientes hay muchos tipos, pero en resumidas cuentas, sobre todo a efectos de las legumbres, se refieren a, cuando la gente nos intenta meter miedo con los antinutrientes, lo que se refieren es a que llevan determinados componentes, unos de los más típicos son los llamados fitatos, que de una forma o de otra secuestran otros nutrientes en nuestro tubo digestivo. Pues por ejemplo, uno muy famoso es el yodo. Hay determinados componentes de las legumbres que pueden unirse al yodo alimentario y no te dejan absorberlo. Entonces, en teoría, si te pasas de legumbres, pues podías llegar a tener un déficit de alguno de estos micronutrientes que queda secuestrado. ¿Cómo lo explico? A ver, si existe algún problema que no es un problemático, valga la redundancia, en el mundo occidental, es que tengamos déficits de micronutrientes. A efectos prácticos, si haces una dieta completa, saludable y variada, es prácticamente imposible que estos antinutrientes te supongan algún problema o te provoquen algún déficit, porque nos sobran nutrientes. Entonces, no te puede preocupar un pequeño contra de las legumbres cuando, por un lado, tienes otro montón de beneficios que probablemente superan este pequeño riesgo, ya los hemos comentado de forma extensa, y además, no solo es que los beneficios superen a los riesgos, sino es que precisamente el riesgo al que nos referimos es un riesgo mínimo en el mundo en el que vivimos. Los occidentales, salvo que tengamos alguna patología extra que nos provoque mala absorción, no tenemos déficits nutricionales. Otra cosa es que hagas una dieta vegana, mal organizada. Ahí puedes tener un déficit. Otra cosa es que seas un mal comedor. El típico niño que no come de nada y sus padres lo consienten. Ahí sí que puedes tener un déficit. O que tengas un trastorno de la conducta alimentaria tipo restrictivo. ¿No comes? Puedes tener un déficit. O que tengas una patología digestiva que te hace mal absorber, que te hace tener malas digestiones. Vale, tú sí que puedes tener el déficit, pero no me vengas con el cuento de que eso es un problema aplicable a la mayoría de la gente. Lo siento si parezco enfadado, pero es que para prepararme este programa me he leído varios artículos de gente y había uno de una nutricionista, no diré quién por supuesto, pero que hablaba, insistía una y otra vez en todo esto, que no había que comer legumbres porque las legumbres tienen toxinas y tienen antinutrientes y claro, ¿cómo nos podemos fiar de un alimento que para poder digerirlo tenemos que hervirlo? Eso no es natural, ¿no? Su teoría era esta. El alimento tal cual se de la naturaleza no te sirve. Con lo cual, un alimento que hay que preparar tanto para que te siente bien no será tan bueno. A ver, esto lo hacemos sistemáticamente con toda la dieta humana, ¿eh? La carne cruda pasa lo mismo, cereales, plantas, así es la vida, querido compañero, así es la biología y así es la evolución. Las máquinas de supervivencia, llamadas plantas o animales, tienen sistemas para que no se los coman. Nosotros peleamos, las plantas fabrican toxinas, pero eso no quita que yo pueda sobreponerme a esa barrera, por ejemplo,
hirviendo una legumbre para que siente mejor y quitarle parte de toxinas, así comemos nosotros las legumbres, y que el efecto neto final sea tremendamente positivo. Así que por favor, y con esto ya acabo, olvidaros por completo de los antinutrientes. Y por último, para acabar con buen pie, cerrar con buen sabor de boca este programa, os quiero dar 5 recetas originales que os animo a que probéis y además a que me deis feedback, porque yo no las he probado todas, a ver qué os parecen. Ya os he dicho que recetas hay miles de millones. Si buscáis por internet vais a alucinar, especialmente si buscáis en webs de veganismo, pero os quiero dar 5 recetas que representan un poco diferentes formas de cocinar las legumbres. Unas calientes, otras frías. Bueno, ahora veréis. Primero, una que ya os he introducido antes, el paté de altramuces. He encontrado una receta de paté de pimientos rojos y altramuces que tiene una pinta alucinante. Os la dejaré en las notas y os animo a que la probéis. Segundo, una receta que me gusta mucho, que la vi en la web de Julia Farré, que es una nutricionista de aquí de Barcelona. Es una receta de pica pica. Básicamente son unos garbanzos al horno con comino. Te haces tú tus propios garbanzos, les pones un poquito de comino y te lo guardas en un bote para tener tu pica pica, tu snack entre horas, espectacularmente sabroso y saludable. Tercero, una ensalada que me gusta a mí mucho, que es una ensalada de lentejas, a partir de aquí ya le echáis lo que queráis, con un poquito de curry y de cúrcuma. Cuarto, plato caliente. Un plato que hace mi suegra que me encanta, que es un plato de alubias con almejas. También le pone un poquito de gambas y bueno, simplemente quería poneros este plato para inspiraros a que existen diferentes formas de cocinar las legumbres, que incluso se admite mezclar pescado, productos del mar, con las legumbres. Os animo a probar las alubias con almejas. Y por último, otro plato caliente. Este os lo pongo por lo rápido que es. Lo hago yo muchas veces, casi os diría que una vez a la semana lo suelo hacer, de lo rápido que es un pseudo potaje de garbanzos con espinacas. ¿Qué es lo que hago? Pues días en los que no tengo tiempo para cocinar, me saco un bote de garbanzos ya cocidos, saco un bote de caldo de cocido, que yo siempre guardo cocido cuando hago, y espinacas congeladas. Deshago las espinacas en la sartén o en la olla, echo el caldo, echo los garbanzos y dejo básicamente que se caliente porque está todo cocinado. Y os coméis en 5 minutos un pedazo de plato casero tipo sopa de cuchara, como solemos decir, encima con verduras, espinacas congeladas, que tampoco hay que prepararlas. Os animo a que lo uséis en situaciones en las que no tengáis otra alternativa y os digo, es que os va a sacar de un apuro y en un momento comida saludable. Y nada más, queridos compañeros, ahora sí que con esto acabo. Os recuerdo que acabo de sacar el curso del método del plato, que hay un descuento de lanzamiento y que lo podéis obtener o bien si os suscribís al canal de Telegram o bien si os suscribís a mi newsletter semanal en masendocrino.com/lista VIP. No hace falta que os lo memoricéis, os lo dejo en las notas del programa, así que ningún problema. Nada más, gracias por escuchar, gracias por vuestras valoraciones positivas, es la forma en la que me podéis ayudar, dejándome 5 estrellitas o un comentario con un poquito de amor. Y con esto ya cerramos el programa, nos escuchamos en el próximo. Un abrazo.